Bien, buenos días a todos. Bien, continuemos entonces. Ya. Ayer habíamos empezado el tema de virología. Estábamos viendo los virus de la familia del herpes. Habíamos visto el herpes oral. Y nos quedamos terminando el herpes genital. Bien. Bien. Bueno, entonces habíamos visto esas imágenes. Les había dicho que esa era la imagen típica de un herpes genital. Bien. La característica del herpes son las vesículas, las bolsitas con líquido que se pueden encontrar en alguna región, en este caso, la región genital, ¿no? Ahí vemos una ampliación de cómo son. Ya. Ahora, no siempre se las encuentra las vesiculitas enteras. A veces se las encuentra ya rotas, y eso es más frecuente en la región genital, por lo que se fricciona al caminar con la ropa, ¿no? Entonces se suele encontrar así como en esa imagen. A veces se encuentra simplemente como si fuesen unas ulceritas. Ya, aquí vemos varias. Hay una, aquí hay otra ulcerita chiquitita y aquí varias amontonadas, ¿no? Ahí está. Todas esas son. ¿Ya? Se puede confundir con la sífilis, pero para eso hay que mirarlas bien. Se dan cuenta, en este caso, son varias pequeñitas que tienden a juntarse, porque están amontonaditas, como hemos dicho. Además, suelen ser
más superficiales, ¿ya? Y estas duelen o dan esa sensación de ardor o quemazón y picazón al mismo tiempo. O sea, pica y duele, ¿ya? Eso para diferenciarlo de lo que sería la sífilis, lo que se puede fundir, o con el chancro blando. En este caso, como ven, son varias, pero pequeñitas, ¿ya? Entonces, esa sería lo que es el herpes genital. Aquí vemos otro, ya, ahí, más visible. Bien, entonces, eso sería el herpes genital. Bien, el siguiente herpes es el VH3. VHH3, perdón, este de acá. ¿Ya? Este virus produce una enfermedad llamada herpes varicela zoster. ¿Ya? La varicela zoster es una enfermedad en la cual las personas ya. Bueno, la varicela zoster es una enfermedad que antiguamente se creía que eran dos enfermedades distintas, ¿ya? Y de ahí el nombre varicela zoster. Se creía que una enfermedad era la varicela y otra enfermedad era el zóster. Sin embargo, después ya se descubrió que era la misma enfermedad. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando uno se contagia, la primera vez cuando aparece, nos da la varicela. ¿Ya? De ahí la varicela cura, porque normalmente la varicela va a durar de 7 a 15 días, como toda enfermedad viral. ¿Ya? Y desaparece, pero el virus va a permanecer oculto en nuestro cuerpo durante toda la vida. Y va a reaparecer cuando nuestro sistema inmune se debilite. Eso pasa igual con los otros herpes, como han visto. Está el virus oculto hasta que se debilita nuestro sistema inmune y entonces nos ataca. ¿Ya? Cuando reaparece, va a aparecer con el zóster. Entonces, ¿cómo es cada uno? ¿Ya? Entonces, también es la misma enfermedad, solamente que le llamamos varicela cuando aparece por primera vez y las siguientes veces que aparece se le llama zóster. Bien. La varicela se caracteriza por vesículas confluentes en todo el cuerpo. ¿Ya? Estas vesículas van a aparecer de forma centrífuga. ¿Eso qué significa? Que las primeras vesículas aparecen en la zona del tórax, como en este caso este niñito, en esta zona del tórax, y de ahí recién se aleja a las otras partes del cuerpo. O sea, las primeras vesículas aparecen aquí en el centro del cuerpo, generalmente esta zona, las primeras, y de ahí empiezan a aparecer alejándose de ese punto, hacia la cabeza, hacia los pies y hacia los bracitos. De ahí el nombre, lo que dice de apresión centrífuga. Ese dato es clave para diferenciarlo con otras formas de enfermedades parecidas, ya como el sarampión, ya, o el síndrome de manos, pies y boca, ya, que son parecidos a la varicela. Bien. Entonces lo que van a aparecer son vesiculitas en todo el cuerpo, como ven, ¿no? Ya, todo el cuerpito. Ya, pero son vesículas, no son otra cosa. Por ejemplo, este caso, miren, ahí ustedes ven, son ronchas, ya, con
algunas con pus, entonces eso es otro, eso puede ser sarampión, por ejemplo. Ya, las vesículas son muy parecidas a las que les mostré del herpes oral y el herpes genital. ¿Ya? Estas que vemos en esta imagen, por ejemplo, son una ampliación de esas vesículas. ¿Ya se dan cuenta? Son parecidas a las que les está mostrando del herpes oral y el herpes genital. La diferencia es que esas solamente salen en donde dice, ¿no? Lo oral en la boca, el genital en la región genital. Y además, las vesículas en esas otras tienden a ser confluentes, significa amontonarse en un solo lugar. En este caso, están dispersas por todo el cuerpo. ¿Ya? Bien, esas vesiculitas nos van a aparecer generalmente acompañado de un síndrome febril. El paciente va a tener fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, dolor articular. Vienen con náuseas, con vómitos. ¿Ya? Y cuando las vesículas ya están bien definidas, suele aparecer prurito, ¿ya? O sea, picazón. Empiezan a picar las vesículas. ¿Ya? Las vesículas van a durar de 7 a 15 días, empiezan a secarse, se forma una costrita que luego se desprende. Y esa es la etapa contagiosa. ¿Ya? Las vesículas están cargaditas de virus, por lo tanto, cuando se seca y se forma esa costra está llenita de virus, ¿no? Eso vamos desprendiendo. Y si una persona tocase una de esas costras, se puede contagiar del virus. ¿Ya? Bien, entonces, eso es como uno se contagia de esta enfermedad. ¿Ya? Y luego, como les digo, desaparece todo, como si no haya pasado nada. ¿Ya? El virus, entonces, va a estar así, oculto en algún ganglio en el cuerpo, hasta que en algún momento se va a debilitar el cuerpo y entonces vuelve a aparecer. Bien. Cuando entonces nuestro cuerpo se debilita después de un tiempo, va a aparecer, como le decía, el zóster. ¿Ya? Sin embargo, para que el zóster aparezca, se necesita que el estado de debilitamiento sea intenso. No es como el herpes oral o el herpes genital, que cualquier burrerita que debilita nuestro sistema inmune aparece, ¿no? Este no. Para que este aparezca, nuestro sistema inmune tiene que estar bien débil. Por eso es muy frecuente que aparezca en la tercera edad, ¿ya? A veces durante toda la edad adulta nunca nos aparece. ¿Ya? Llegamos a la tercera edad y nos aparece, ¿ya? Y cuando aparece en otras edades, como en niños jóvenes, nos debe llamar bastante la atención, ya que eso está indicando que el sistema inmune está muy débil, ¿ya? Por algo está aprovechando aparecer en momentos en que no debería hacerlo. Bien, cuando aparece con vesículas confluentes, pero sobre el trayecto de un nervio, ¿ya? A esto que se le llama zóster. Aquí la gente le suele llamar culebrilla, ¿ya? En la imagen ven un caso, ¿ya? La característica son las mismas vesículas que hemos estado viendo, pero la diferencia es que ahora están sobre el trayecto de un nervio. En este caso, están siguiendo el patrón del nervio intercostal, del tercero o cuarto nervio intercostal. Como ven, cubre esa zona y seguro si le vemos la espalda, viene desde la espalda. ¿Ya? Son las vesiculitas las mismas, pero sobre solamente un área. Y da incluso su nombre, la palabra de zóster, que significa zona. ¿Ya? ¿No? O sea, solamente cubre una zona del cuerpo, que, como les digo, siempre es el trayecto de un nervio. Lo más común, los nervios intercostales, van a ver
bastante imágenes sobre eso. Pueden ser también otros nervios, como este, por ejemplo, los nervios lumbares, más abajo, ¿no? Ya. Aquí vemos otros intercostales, ¿no? Pero este estamos viendo desde la espalda cómo va. Aquí vemos uno del nervio ciático. Lo estaba viendo ahorita. ¿Dónde está? Profe, buenos días. Todas esas Bien. figuras que estamos viendo son los herpes de Sí, diferentes el formas. zóster. El zóster. Ah, ya. Estamos en zóster ahorita. Aquí vemos el trayecto de otro nervio, pero miren el muslo. Ya. Y así. Entonces ustedes pueden ver incluso este, que ya está incluso en la fase de cicatrización, ya es el nervio oftálmico. Aquí vemos otro parecido. Incluso fíjense, parece como si haya sido con una regla, ¿no? Miren, acá, ¿no? Cabalito, la mitad de la frente y acá, ¿no? Esta zona. Eso es lo que cubre el nervio oftálmico, esa área. Entonces, toda esa área, como ven, está afectada. ¿Ya? Eso es bien característico del zóster, como les decía. Vimos otros. Rostro. A ver. No. Miren este de acá. A ver. Está. También está seca las costras. No, ahí está. Bien. Entonces, como pueden ver, puede estar en cualquier parte del cuerpo, pero siempre cubre una sola. ¿Ya? Siempre cubre una sola. Entonces, de ahí el nombre de herpes zóster. ¿Ya? Aquí hay otro en la región lumbar, ¿no? Bien. Entonces, eso suele ser lo característico, ¿no? Ahora, las vesículas, conforme van pasando los días, se van oscureciendo. No es como las otras que hemos visto, sino estas tienden a oscurecerse más, ¿no ves? A veces se tornan un poco hemorrágicas y suelen durar más tiempo. Generalmente las otras hemos visto que dura de 7 a 15 días. En cambio, este va a durar incluso hasta 30 días. ¿Ya? Siempre siempre viene acompañado de intensa sensación de dolor y ardor, ¿ya? Y el dolor a veces, en algunos casos, es muy insoportable, ¿ya? Unos pacientes tienen que usar medicamentos analgésicos bastante potentes para poder tranquilizar el dolor, porque en algunos pacientes suele ser muy, muy intenso el dolor, ¿ya? Y cuando ya desaparecen, también a diferencia de los otros, queda la zona marcada, ya con un color oscuro, ya, o sea, queda la zona manchada, si ustedes quieren, ya no, no recupera el color de la piel a lo que era antes. Entonces queda esa zona ya marcada de por vida. Y eso es también característico de este tipo de herpes, ¿ya? Entonces va a durar, como decía, aproximadamente entre 15 a 30 días, se secan, igual que otro caso, se hacen las costritas, estas costras caen y son contagiosas, y si alguien toca eso, le va obviamente varicela, ¿no? Porque acuérdense que es la forma, cuando empieza es la varicela, ¿ya? Y de ahí desaparece, ¿no? Aparentemente ya curado, sin embargo, el dolor puede persistir en algunos pacientes entre 3 meses a un año. O sea, puede permanecer todavía el dolor ahí y va a ir disminuyendo progresivamente. Ya, de ahí va a estar así hasta que desaparece por completo y bueno, el paciente
pudiese volver otra vez a tener en otro lugar o en el mismo lugar si su sistema inmune se vuelve a debilitar, ¿no? Entonces, acuérdense que virus, el sistema inmune es la clave, ¿no? Bien. Entonces, eso sería cómo es la enfermedad. En cuanto al tratamiento, como es virus, ya saben, no hay mucho que hacer, solamente esperar a que se cure. Mientras tanto, le vamos a hacer tratamiento sintomático. Eso significa que le vamos a dar analgésicos para el dolor, la fiebre, para, si está con náuseas, le vamos a dar algo para las náuseas, ¿ya? Ahora, cuando está en varicela, suele producir mucha picazón, como les decía. En ese caso, podemos usar alguna loción que reduzca esa sensación. Para eso están, por ejemplo, las cremitas o las lociones de calamina, como el Caladril, que se puede poner, que alivian bastante esa picazón. También se puede dar antialérgicos, como la clorfeniramina, para que también disminuya esa sensación de picazón, ¿ya? Hay que evitar que las vesículas se rompan, o sea, hay que cuidarlas bastante bien. No se olviden que si se rompen, serían puertas de entrada para las bacterias como el estafilococo o el estreptococo. Entonces, hay que evitar que se rompan. Ya, si es que se rompiesen, hay que usar algún tipo de antiséptico, como la povidona o la violeta genciana, que es la que la gente suele usar por costumbre para esto. O también podemos usar cremitas antibióticas que contengan bacitacina y neomicina, ya que ayudaría a que no ingrese la bacteria al cuerpo, ¿ya? En los niños es aconsejable ponerles guantecitos, así como los de bebé, de esos guantes sin dedos, ¿ya? Y más que todo, para evitar que se rasquen la cara, ¿ya? Porque sucede que estas vesículas, cuando se secan solas, no dejan marca. Pero si se las rasca, y se rompen, y se infectan encima, van a dejar una marquita, ¿ya? Entonces, por la parte estética, hay que evitar que se rasquen la cara, ¿ya? En el caso de los niños, más que todo, ¿ya? En cuanto a los baños, porque siempre hay mitos de esta enfermedad, ¿ya? Se deben bañar, ¿ya? Es un error decir que no. ¿Ya? Lo que pasa es que esta enfermedad la confunden con la viruela, ¿ya? Y de repente, si ahorita pregunto, muchos de ustedes me van a decir que enfermaron de viruela o creen que enfermaron de viruela, ¿ya? Pero les aseguro que nadie de ustedes, ni yo, enfermamos de viruela, ¿ya? La viruela es una enfermedad que ha quedado extinta, ¿no? Debido a que la viruela fue la primera vacuna que descubrimos o inventamos. No sé en qué campo entraría, porque entre los dos. Entonces, la viruela fue la primera vacuna que se empezó a aplicar y por lo tanto fue la vacuna que hizo desaparecer a la viruela. Fíjense, a tal punto que ya no se vacuna contra la viruela. ¿Ya? Ha desaparecido, ya son más de 50 años que no hay casos de viruela, y la vacuna también ya no se usa. O sea, la enfermedad de la viruela ha desaparecido del planeta. Ha sido la primera enfermedad que hemos erradicado gracias a la vacuna. ¿Ya? Ahora, sin embargo, la viruela era una enfermedad que mataba muchas personas. Solía venir en epidemias. Incluso aquí la famosa leyenda del carretón de la otra vida, ¿no? Es por una epidemia de viruela. Era una enfermedad que mataba gente. Y por eso quedó en la memoria popular de la gente, ¿ya? Y el temor a esa enfermedad, porque esa enfermedad sí mataba gente,
La varicela no mata gente. Ya nadie se muere por varicela, por ese caso. Ya. Sin embargo, quedó ese temor. Y por eso la gente a veces tiene miedo cuando le sale varicela, ¿ya? Y creen que cosas, como por ejemplo el baño, puede hacer que la persona muera, ¿ya? No es así. El baño más bien es útil, ya que reduce la carga microbiológica de la piel. No se olviden que esas vesículas, si se rompen, las bacterias pueden aprovechar para entrar en esa vesícula, ¿ya? Entonces, si yo estoy bañándome, reduzco la cantidad de bacterias y por lo tanto reduzco también la posibilidad de un ataque o me puedo defender mejor si es que llegan a atacarme. O sea que si no me baño, las bacterias están acumuladas en la piel y pues soy más susceptible a ser atacado por las bacterias. Entonces el baño es importante. Solamente que hay que tener algunos cuidados. Ya el baño debe ser como de costumbre, solamente que hay que ser delicado para no estar rompiendo las vesículas. No se olviden que hay que cuidar las vesículas que no se rompan. O sea, hay que ser delicado en el baño, ¿ya? Es bueno que sea un enjuague con agua de manzanilla, ¿no? O sea, cuando ya termina de bañarse como de costumbre, enjuagar con agua de manzanilla y ahí secar. O sea, ya no enjuagar el agua de manzanilla. El agua de manzanilla tiene propiedades antisépticas, por lo tanto ayuda a reducir a las bacterias del cuerpo, así también hay menos posibilidad de ataque, pero también tiene una capacidad que evita el prurito, la picazón. ¿Ya? Entonces ayuda bastante con esta enfermedad. Ahora, cuando la gente pregunta si se baña o no, yo les respondo que sí, pero en la tarde, cuando hace calorcito, les digo. Ya, eso en realidad no importa, puede ser a cualquier hora. Ya yo digo eso porque, como ya por experiencia sé que cuando uno le dice que se pueden bañar sin ningún problema, te miran con cara de que, ¿y este loco qué le pasa? Si normalmente, cuando estamos hablando de esta enfermedad, no dicen que se deben bañar, ¿no? Pero eso es porque nuestra gente es así, ¿no? De todas maneras, te preguntan, ¿no? No sé por qué, pero yo siempre aclaro esa situación, ¿ya? Eso es en cuanto a la varicela. Cuando está con zóster, el tratamiento ya es también similar, tratamiento sintomático, dar analgésicos principalmente, usar también antisépticos si se rompen las vesículas, ya. Pero en este caso, a veces los analgésicos tienen que usarse por más tiempo, porque acuérdense que le he dicho que el dolor puede persistir incluso después de haber desaparecido, ¿ya? Ahora, acuérdense que para estas se puede usar un antiviral llamada aciclovir, que es lo que les mencionaba ayer del herpes oral y el herpes genital. En esos, los que hablé ayer, les decía que era mejor la crema que la tableta, ya que favorece mejor y evitamos el riesgo de la toxicidad de la droga. En cambio, en la varicela zóster, en el zóster es muy útil. En la varicela no es necesario dar ningún tipo de antiviral, ¿ya? Pero en el zóster sí, ya que se ha visto que cuando se empieza la aciclovir en las primeras 48 horas después de que apareció la vesícula, ya, se reduce enormemente el tiempo de duración de la enfermedad y también ese dolor que persiste con el tiempo. Ya, si no toman aciclovir, va a desaparecer igual en más o menos en 30 días y el dolor, como decía, puede durar hasta un año. En cambio, con aciclovir, a veces desaparece en menos de 7 días y el dolor suele durar menos de un mes. ¿Ya? Entonces es muy eficiente dar aciclovir, ¿ya? Y cuanto más temprano, mejor. ¿Ya? Eso en cuanto aparece el zóster. Bien, ¿alguna pregunta sobre varicela zóster? ¿Preguntas? Bien. Entonces, esos son los tres más importantes de este grupo, ya que son los que se producen de forma común, ya son habituales. Los otros solamente los voy a mencionar rápidamente, ya que
son raros y cuando aparecen algunos de ellos ni nos enteramos que enfermamos, ¿ya? ¿No? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven me lo voy a subrayar, ¿ya? El BH4, ya, miren, produce mononucleosis infecciosa. También lo hace el 5, ¿ya? Esta mononucleosis infecciosa es una enfermedad en la cual el paciente le da una fiebrecita de 1 o 2 días, a veces con escalofríos y dolor muscular, y luego la fiebre desaparece. Ya, por lo tanto, ni le dan importancia. A veces aparecen ganglios en la zona cervical posterior, aquí en la nuca, unas bolitas, que eso tal vez a veces a veces se dan cuenta las madres más que todo con los niños, ¿no? Le aparecen esas bolitas y le suelen durar bastante tiempo. A veces pueden durar hasta 1 año. Son ganglios inflamados por este virus, ¿ya? Y entonces pueden estar, como decía, hasta por 1 año. Y eso a veces asusta a las madres, ¿ya? Entonces simplemente esa es la sintomatología. Desaparece sola, no vuelve a molestar, ¿ya? Ahora, lo que sí, siempre cuando aparece ese ganglio en el cuello, hay que recomendarle a la madre que no se asuste, que eso es por el virus, ¿ya? Y que va a tender a desaparecer en 1 año. Sin embargo, durante ese tiempo, tiene que vigilarlo, que no crezca o duela, porque también pueden ser otras enfermedades, ¿no? Y que puedes generar esa confusión, ¿ya? Luego, el 6 y el 7, como están viendo, producen lo que se llama roseola infantum, que son unas manchitas rosadas en todo el cuerpo, ¿ya? Que aparecen también, ¿no? De forma centrífuga, igual que la varicela, pero estas son manchitas rosadas, no son ni siquiera ronchas, son manchas rosaditas que aparecen en todo el cuerpo. Duran de 3 a 7 días y desaparecen. A veces viene con una fiebrecita, pero generalmente no. Entonces también suele tomarse ya sin mucha gravedad. En algunos casos incluso dura menos de 3 días y entonces no se le da la importancia, ¿ya? Bien, eso es lo que pudiesen producir con más frecuencia, pero aún así es raro. Ahora, el BH4 se lo ha asociado, como están viendo, con linfoma y cáncer bucofaríngeo. Le digo, se ha asociado porque no se ha llegado a confirmar que sea la causa, pero sí se lo ha observado, por eso está asociado. El tipo 5 puede producir inflamación de la retina, generalmente en pacientes inmunodeprimidos, y hepatitis, que es un cuadro parecido a lo que vamos a ver ahorita con los virus de la hepatitis. Y el 8 produce una enfermedad llamada sarcoma de Kaposi, que es una enfermedad que solamente ataca a pacientes inmunocomprometidos. Ya estamos hablando pacientes con VIH o pacientes con leucemias, linfomas o que han recibido órganos por trasplante, ¿ya? Es un cáncer de los vasos sanguíneos que suele manifestarse con manchas de color rojo vino en la piel, que se oscurecen a veces